digamos, sin reparo, lo hacen tranquilamente, que no hay problema. Yo voy a presentar mi pantalla así como si fuese completa, como dicen, compartir, está, compartir, y ahí voy a presentar mi clase. Ahí todos pueden ver las clases. Sí. Sí, profe, se ve bien. Perfecto. Yo ya los dejé de ver a ustedes, pero los voy a ver, pero puedo, digamos, me interesa que ustedes vean. La idea es ver un poco todo lo que tiene que ver con dónde está ubicada la cavidad bucal y qué elementos tenemos que conocer para trazar los límites de esta cavidad bucal. La cavidad bucal, como ustedes saben, es el primer segmento del aparato del tubo digestivo. El tubo digestivo, el sistema digestivo, es un sistema que está en contacto con el exterior permanentemente, por eso hay mucha discusión en relación a si forma parte más bien del medio ambiente o forma parte de nosotros mismos, porque tiene una vía de entrada y una vía de salida con comunicación hacia el exterior, y bueno, la cavidad bucal es el inicio, y está ubicada en una parte de todo nuestro macizo craneano, que es el viscerocráneo, y hay algunos huesos particulares que tenemos que reconocer y que conocer, que la limitan, que es muy importante porque en ellos se insertan grupos musculares que ofician de paredes de esta cavidad bucal. Por eso es, o allí creo que radica un poco la importancia de conocer. Cuando hablamos de cavidad bucal y nos la ponemos a estudiar y queremos ver un poquito más en profundidad, se nos hace como muy complejo porque hay estructuras óseas y musculoesqueléticas que ustedes quizás desconocen, obviamente, porque nunca lo han estudiado antes, posiblemente, pero como no hay una secuencia en el estudio de anatomía en su carrera que les permita ya conocer estas estructuras, y las tienen que estudiar más bien solos. Por eso la idea es que lo podamos ver de manera muy simple, como para que a ustedes les sirva para que se ubiquen, nada más. No es que ustedes tienen que saberse absolutamente todo con fineza esto de lo que vamos a hablar. Si ustedes ven esta imagen que tengo acá, esperen, vamos a ver si puedo, puedo encontrar un puntero, ahí está, ahí vemos mi puntero, se lo van a ver posiblemente mejor. Si ustedes ven toda esta parte, esta imagen que tengo aquí de el macizo facial, ven que la cavidad bucal es una cavidad que es irregular, ¿bien? Y que se ubica por debajo de las fosas nasales, ¿bien? Y que está limitada por estructuras óseas y musculares, cubierta obviamente por una mucosa, y que tiene una abertura anterior, que es la boca, o sea, la oclusión de la boca, los labios limitan hacia adelante, y se divide en distintas partes. Ya eso lo vamos a ver. Lo que me interesa es que ustedes recuerden algunos aspectos importantes de huesos que limitan la cavidad bucal o que permiten insertarse músculos, como son el maxilar superior, que forma la mandíbula superior con su homólogo, el maxilar inferior y el palatino, ¿bien? Cuando nosotros vemos el maxilar superior, es este hueso que vemos acá, que articulado con el de su lado opuesto forman toda la mandíbula superior, donde se insertan, o donde se articulan, no se insertan, la palabra correcta es se articulan, todas las piezas dentarias de la arcada dentaria superior, y tiene un cuerpo, como lo ven acá, tiene un cuerpo y tiene algunas apófisis, una apófisis ascendente y una apófisis que es la apófisis malar, que se articula con el hueso malar. Esa apófisis se llama apófisis piramidal. Pero tiene algo muy importante, este hueso, que es un orificio por donde pasan distintos elementos que son importantes, nerviosos y vasculares, que irrigan la región, pero que además se metieron al hueso de atrás hacia adelante, y son ramas muy importantes de algunos elementos vasculares y nerviosos de la cavidad bucal. ¿Bien? Entonces, este hueso hacia atrás tiene como una tuberosidad en ese lugar donde yo lo estoy marcando, que limita una fosa que se llama fosa pterigomaxilar. En esa fosa pterigomaxilar, o también llamada subtemporal, porque se encuentra por debajo del temporal, estaría por aquí, sería atrás, a este nivel atrás, debajo de la fosa temporal, o sea, en la profundidad de este punto, están saliendo o están llegando al exocráneo las estructuras nerviosas que van a la cavidad bucal, como son el nervio maxilar inferior, fundamentalmente, y algunas ramas del maxilar superior.
Entonces tenemos la mandíbula superior formada por los maxilares superiores que están articulados entre sí y que en la parte anterior forman el techo de la cavidad bucal, recubierta obviamente por mucosa, y hacia atrás se articulan con este otro hueso que es el palatino. El palatino es un hueso que está superpuesto a el maxilar superior. Miren, este es el maxilar superior, como lo ven. Esta sería la apófisis del maxilar superior que se articula con la apófisis del maxilar superior homólogo para formar el paladar, o sea, ahí se están articulando para formar el paladar, y hacia atrás está yuxtapuesto el palatino, o sea, está como sobrepuesto el palatino al maxilar superior, bien, completando hacia atrás el paladar duro. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuál es el techo de la cavidad bucal, el techo de la cavidad bucal es el paladar duro. Y ese paladar duro está construido por dos apófisis horizontales que se articulan o se unen en la línea media, como lo vemos acá, que proceden del maxilar hacia adelante y del palatino hacia atrás. ¿Bien? Ese palatino hacia atrás, este hueso palatino hacia atrás es lo posterior, es bien posterior en las fosas nasales, en la pared externa de las fosas nasales, y entre el palatino se mete a través de esa colita que tengo acá, se ve ahí, que se llama apófisis piramidal, entre medio de las alas, del ala interna y del ala externa, o también llamada medial y lateral, de la apófisis pterigoide. Hay un músculo que es masticador, muy importante, que se inserta allí. Ahora, para que lo entiendan, la idea es que quiero que comprendan es que la cavidad bucal, así como la estudiamos normalmente, tiene un techo y un piso, y tiene paredes laterales, la cavidad bucal propiamente dicha. El techo está construido por el paladar duro, continuado hacia atrás por el paladar blando. Y el piso está constituido por un músculo que se llama músculo miloioideo, que ahora vamos a ver en dónde está. Ese músculo miloioideo tiene inserciones en este hueso que es la mandíbula inferior. La mandíbula inferior, o también llamado maxilar inferior, tiene forma como de una herradura, como ustedes lo ven, tiene un cuerpo y tiene una rama ascendente. Esa rama ascendente se divide como en dos partes. Una parte ascendente que termina, digamos, estrechándose en un cuello, que se llama cuello del cóndilo, y finalmente hacia arriba en un cóndilo que es el cóndilo del maxilar inferior, ¿bien? Pero hacia adelante tiene una apófisis que se llama apófisis coronoide, separado de una arcada o de un arco cigomático, y en esa apófisis coronoide es donde se inserta un músculo masticador que es el temporal. O sea, todo lo que tiene el maxilar inferior lo vamos a necesitar para construir nuestra cavidad bucal, porque va a formar, o en él se van a insertar músculos que van a formar parte de la pared de la cavidad bucal, pero además tiene relaciones obviamente con muchos de los, digamos, con la arcada dentaria inferior y también con algunos elementos vasculares y nerviosos muy, pero muy, muy importantes. Entonces, tiene un cuerpo y dos ramas. Entre las ramas, luego la vamos a estudiar mejor, tengo una que se va a estrechar en un momento, que se llama ese estrechamiento cuello del cóndilo, y luego tengo una apófisis que es la apófisis coronoides. Aguárdenme un segundito, chicos. Hola, Vicky. Sí, estoy dando una clase justo por mí. Dime. Pero estoy dando justo una clase, no puedo bajar ahora intendencia, escuchar, no tengo la llave tampoco, Vicky. ¿Querés pasármelo a Esteban? Hola, Esteban, ¿qué tal? Justo estoy dando una clase, disculpa. Esteban, escucha, los chicos de intendencia pueden cerrar porque tienen la llave. ¿Vos nos podés hacer el favor de dejarnos la abierta para que vayan a hacer una pequeña filmación de Carmelita? Sí, con Iván. Iván me parece que la debe tener a la llave seguro porque cierran ellos cuando queda abierta la sala.
A los chicos que están estudiando, sí, a ellos sí, los amamos, sí, obvio. Bien, bueno, gracias. Mil gracias. Gracias, muchas gracias, Esteban. Hasta luego. Chao, chao. Disculpen, chicos, es un problema simple, doméstico, de acá de la facu. Bien, entonces, la idea es que entiendan las partes de este hueso porque en él vamos a insertar algunos elementos importantes. Y acá lo tenemos. Ven, aquí tenemos el hueso, acá tenemos la parte del cuerpo, la rama ascendente del hueso es apófisis coronoides y aquí atrás el cuello del cóndilo con el cóndilo, que se articula hacia arriba con, digamos, el cóndilo del temporal y la cavidad glenoidea del temporal. Bien, entonces, tanto el maxilar superior como el maxilar inferior resultan como fundamentales para interpretar las paredes que tiene justamente la cavidad bucal. Luego volvemos sobre esta articulación, pero un poco para proseguir el por qué, digamos, tenemos que conocer estos huesos, me interesaría que veamos algunos músculos que forman parte de los músculos que llamamos masticadores. Cuando nosotros vemos, sí. Discúlpame, antes de avanzar un poco con el techo de la cavidad bucal, en el video de la cátedra, creo que hablan de la sutura cruciforme. Sí. ¿Es relevante tenerlo en cuenta o sería como un dato de color? Está buena, la sutura cruciforme es esa sutura cuando los dos huesos se fusionan entre sí, ¿ven? De un lado y del otro, de un lado y del otro ahí, y los huesos entre sí, y después el palatino con digamos, con el maxilar. En realidad, más que relevante, la sutura cruciforme es más que relevante que eso, es el canal, digamos, que está dentro del paladar duro que le da lugar o para que transitan los vasos y los nervios que van a llegar hasta el orificio incisivo anterior y la espina incisiva. Eso es un poco como lo más importante. Ahora, digamos, la sutura cruciforme está bueno tenerla en cuenta, digamos, como un dato, no sé si tanto de color, pero sí porque además sobre esa sutura central es como que emergen como distintas crestitas cubiertas por mucosa que hace que el velo nuestro del paladar sea completamente irregular. Si ustedes, digamos, lo miran o se miran, abren la boca y se miran en el espejo, se van a dar cuenta de las irregularidades y de cómo esas crestas oblicuas salen desde la línea media hacia atrás y hacia afuera. Pero bueno, la sutura cruciforme, si la quieren contar, y obviamente no es solo un dato de color, sino que les está contando cómo los huesos, digamos, tanto el palatino como los maxilares, construyen el paladar duro, que hacia atrás se continúa obviamente con el paladar blanco. Por eso, no sé si es tanto un dato de color, pero sí está bueno. Además construyen un conducto, cada uno a través de un canal, un conducto por donde pasan los vasos y los nervios que van a irrigar prácticamente e inervar gran parte de la arcada dentaria superior, ¿bien? Así que bueno, no, está bueno el aporte que hace la compañera, está bueno que tengan en cuenta esa sutura cruciforme, está bueno. Muy bien. Sería vale, profe, muchas gracias. El conducto palatino anterior, o sea, por donde pasan los nervios y Exacto, sí, exactamente. Ese es el conducto palatino anterior y hacia adelante ese conducto palatino termina en un orificio que como está muy cerquita de los incisivos, lo llama orificio incisivo anterior y tiene como un piquito, como una pequeña espina, no sería una espina, sino un pequeño pico de alguna manera que se llama espina incisiva, que forma parte o está en, digamos, la apófisis maxilar, la apófisis horizontal del maxilar, la apófisis palatina del maxilar superior. Sí, es Profe. Sí. ¿Se podría decir en sí que la cavidad bucal se encuentra ubicada en lo que es el víscero-cráneo, que está formada por lo que es el maxilar superior, inferior y parte de lo que es el temporal, que ahí mismo se va a hacer la unión temporomandibular para poder realizar los movimientos masticatorios?
y después agregar un poco más de lo que es el vestíbulo, que comprende el vestíbulo y la propiamente dicha cavidad bucal, e irnos después Claro, un poco más a hablar de lo que son las glándulas. yo les diría que los temporales no los pondría, te explico el por qué, porque en realidad el temporal, si bien, digamos, permite vos estás hablando del músculo temporal posiblemente, el músculo temporal, el massetero y demás son músculos masticatorios, pero están fuera de la cavidad bucal y forman parte del aparato masticatorio. Yo te diría que la pared lateral muscular específicamente que tiene la cavidad bucal, más que los músculos masticatorios, que también contribuyen a su formación, es el músculo detrusor o bucinador, que lo vamos a ver en un ratito. Sí, profe, pero, ese vi porque yo a usted la vi ya la semana pasada en un video de 4 horas, que creo que lo filmó hace 2 años más o menos, entonces me enganché de ahí, pero usted había mencionado 3 partes que podríamos decir cómo estaba compuestamente la cavidad bucal propiamente dicha, que era el maxilar superior, el inferior, el del costadito, que lo estoy viendo acá justamente en lo que es la cabeza, ese que está marrón oscuro, ¿puede ser? Esto, ajá, el penar. Sí. El hueso palatino. ¿Cómo? Ah, exactamente, el que dijo la compañera. Ah, no, ahí, el hueso palatino. Claro, ahí me confundí. Y ese como que formaba la unión, porque usted había dicho que tenía como un cóndilo. El cóndilo, el del maxilar inferior. Claro, lo que permitía que el maxilar, claro, inferior baje y suba nuevamente. Pero bueno, eso es otra cosa. Vos estás hablando de una estructura que está fuera de la cavidad bucal, que es la articulación temporomandibular, en realidad no es que está fuera, sino que es del aparato óseo músculo articular. La cavidad bucal es una cavidad, para definirla, es el primer segmento del tubo digestivo, donde ingresamos al tubo digestivo, que es donde están los distintos elementos, o las distintas estructuras que se encargan básicamente de triturar el alimento, formar el bolo alimenticio, tienen una enorme funciones, ¿no? Ahí están las glándulas salivales y demás. Pero si yo busco las paredes, tiene una pared superior, una pared inferior, la pared superior es el paladar duro con el velo del paladar, la pared inferior es el músculo amiloideo, es un diafragma muscular, la pared posterior es el istmo de las fauces, no tiene, y la pared anterior se ocluye y está dada por la abertura bucal, o sea, la abertura o el orificio bucal que está limitado por nuestros labios. Lateralmente, prácticamente está construida por músculos. Bien, el músculo más importante es el músculo detrusor. Hay algún par de imágenes donde lo vamos a ver que está bueno. Esos son los límites. Ahora, entre estas paredes que son completamente irregulares, que están completamente tapizadas por mucosas, están las dos arcadas dentarias superiores e inferiores. Estas arcadas dentarias superiores e inferiores están cubiertas también por mucosa, la mucosa yugal, que se continúa por el nombre de encías, cubriendo hasta la base o la raíz de cada uno de las piezas dentarias. Estas arcadas dentarias dividen la cavidad bucal en dos partes, lo que está por dentro de ellas, que es la cavidad bucal propiamente dicha, y lo que está por fuera de ellas y entre la pared de las mejillas, que sería el vestíbulo de la cavidad bucal. Eso es cavidad bucal, ¿bien? Eso es cavidad bucal y esos son los límites de la cavidad bucal. Después, claro, pero la conexión entre los huesos nomás, ese era el que yo quería saber. Por eso mismo, el tema es que el piso de la cavidad bucal es el miloioideo, y para entender el miloioideo tenés que entender el maxilar inferior y el ioides. Y para entender el techo, que sería en realidad el paladar duro, tenés que conocer, digamos, el palatino y el maxilar superior. Por eso me detuve para poder explicarles eso y cómo uno se relacionaba con el otro, para que lo entendieran y que no se lo tuvieran que estudiar de memoria. Cómo es que el palatino se adosa y se superpone por detrás, digamos, al maxilar superior, y cómo se juxtaponen también sus apófisis, digamos, maxilares y palatinas respectivamente para construir el paladar duro. ¿Bien? Entonces, en esa construcción queda dentro de ellos un conducto, un canal, por donde pasan varios vasos muy importantes, que son todos ramos de la arteria maxilar interna, muy importante, terminal de la carótida externa, por eso la menciono, y irriga gran parte del paladar superior y de la arcada dentaria superior.
¿Quedó ahí más o menos claro? Si tenemos que Sí, poner perfecto. la pared superior es palatina y maxilar, y la pared inferior es músculo. Ahora, la pared lateral tiene músculo y tiene hueso. Los huesos son las arcadas dentarias, superiores e inferiores, y el músculo es el detrusor. Y si yo me voy más afuera y más hacia atrás, voy a tener, obviamente, a los músculos masticatorios. ¿Bien? Sí. Entonces, en la cavidad bucal, además de poder interpretar eso, tenemos que conocer cuáles son las piezas dentarias, la lengua, o sea, cómo se inserta la lengua, dónde está ubicada la lengua, cuáles son algunos de los músculos más importantes que tiene la lengua, y las glándulas salivales. Más que nada, ahí hay que focalizar en glándulas salivales. Y para poder interpretar las glándulas salivales y no tener que estudiarlas de memoria, todas estas estructuras óseas son como fundamentales, y los músculos fundamentalmente supraioideos también son importantes que lo conozcan junto con los músculos masticatorios, porque si no, estudiamos como de memoria elementos que limitan celdas y después nos los olvidamos rápido. En cambio, si vos te ubicás, si se ubican regionalmente los elementos que hay, entonces es como que resulta mucho más fácil. Es un poco para facilitarlo, es mucho, pero mucho más fácil. Entonces, para aclarar un poco, hacia arriba, o sea, el límite de la cavidad bucal es básicamente el palatino y el maxilar superior. Y hacia abajo el músculo emiloideo. Y lateralmente las arcadas dentarias con el detrusor y las mejillas. Ahora van a ver en un esquema, que si vieron los videos que yo ya hice, yo siempre me parece como un esquema, está más avanzado en la clase, pero como muy importante para que se ubiquen rápido, que es muy lindo, que en realidad es de Bouget, pero que distintos autores lo fueron como retomando y coloreando, que está bueno. Un poco para volver sobre lo que veníamos hablando, para decir 2 o 3 palabras de articulación temporomandibular, que es una articulación, digamos que, para decir 2 o 3, después si quieren la podemos revisar mucho mejor. Como cosas que no se pueden olvidar en un repaso de la ATM, de la articulación temporomandibular, es que el cóndilo, digamos que ahí se articulan 2 cóndilos, por eso decimos que es una articulación bicondilia. En realidad es una doble condilia, ¿no? Porque hay un cóndilo en el temporal. El temporal es este hueso que ven ahí. Ustedes ya lo reconocen. Ven que el hueso tiene como hay un cóndilo, que es lo que yo estoy marcando con el puntero, y hacia atrás se continúa con una cavidad glenoidea. ¿Ven? Tengo el cóndilo, la cavidad glenoidea, hace como si fuese una S acostadita, itálica, una convexidad, que es el cóndilo, y la cavidad glenoidea, que está justo, se relaciona con la pared anterior del oído. ¿Ven? Ahí está. Entonces, ese cóndilo se articula con el cóndilo de la mandíbula, que está más orientado hacia adentro, o sea, tiene un eje transversal mayor que el sentido anteroposterior. Si nosotros vemos esto, los cóndilos, estas articulaciones condilias, donde hay 2 cóndilos, ¿se pueden articular? No se pueden articular con perfección. Entonces, ¿qué es lo que hay interpuestos entre un cóndilo y el otro cóndilo? Hay un menisco cóncavo, que permite la adaptación justa entre los 2 cóndilos. Y esta articulación tiene la particularidad, además de ser una doble bicondilia y de tener un menisco interarticular, es que tiene ligamentos que frenan los movimientos de la articulación. Y los ligamentos que frenan son los ligamentos posteriores, fundamentalmente, como lo vemos acá, ese ligamento. Esta articulación, además de tener una cápsula articular que cubre completamente, digamos, la articulación y tener ligamentos extrínsecos que están aportados por la aponeurosis de músculos periféricos, como son el ligamento esfenomaxilar, el téligomaxilar, el estilomaxilar y demás, que no se los tienen que memorizar todos, tiene ligamentos anteriores y posteriores que son propios o son reforzamientos de la cápsula, y el posterior es el que frena. Por eso es el más importante y el más grotesco. Está ahí, ¿ven cómo es? Que es una superficie cóncava y convexa, la superficie del cóndilo y de la cavidad glenoidea temporal, y viene una superficie convexa del cóndilo temporal. Entre ambos queda un menisco interarticular, y ese menisco interarticular, digamos, es bicóncavo. Bien, eso es como un detalle anatómico re importante a tener en cuenta, que no se lo pueden olvidar o no pueden dejar de mencionar.
Pero después, lo más importante es que esta articulación tiene como si fuese, entre comillas, ligamentos activos, que son los músculos masticatorios. Estos músculos masticatorios son 4, a los que le tenemos que anexar algunos músculos suprayoideos que colaboran, pero son 4 fundamentalmente, que son el macetero. Sí. Para no quedarme con la duda ya, en lo que me explicó anteriormente, ese le entendí a la perfección, pero yo decía así, o sea, explicarlo así, de esta manera como usted lo está haciendo ahora. O sea, decir dónde está ubicada la cavidad bucal, viscerocráneo, y explayarnos por esto, así como usted lo está explicando así con la articulación temporomaxilar. ¿Estaría bien también entonces? Sí, obvio, sí. Lo que pasa Perfecto, es que porque a mí se me hace más fácil ubicarlo de esa forma y como clasificarlo con los huesos y después insertarme como adentro y decir, bueno, se divide en un vestíbulo y comprendo una cavidad propiamente dicha y ahí decir, o el espacio que entra en la mejilla y los dientes, el vestíbulo y bueno, y así empezar. Perfecto. Sí, obviamente que podés. Si vos empezás por esto, tenés que pensar que tenés que recordarte todos los músculos, cómo se inervan, todas las funciones y todo eso, capaz, para que lo tengas en cuenta, por las dudas, te lo digo, porque sí, obviamente que si vos te ubicás regionalmente y empezás a hablar de la región hasta llegar a los límites propiamente dicho, está re bien. Obvio, habla de vos muy bien, digamos. O sea, está bueno que lo puedan hacer así. Ojalá más lo hicieran así, está perfecto. Sí, obvio, porque imagínate que nosotros antes de llegar a cavidad bucal, los que enseñamos anatomía, yo antes de enseñar cavidad bucal tengo que leer el maxilar superior, el maxilar inferior, los músculos y demás, para poder interpretar todas las relaciones de las glándulas salivales. ¿Se entiende a lo que vamos? O sea, vos no podés, sin saber todo esto de lo que estamos hablando ahora, es como más difícil comprender lo que hay adentro de la cavidad bucal en cuanto a las relaciones. Eso es dado obvio. Profe, claro, sí. Yo tengo una duda. Usted dijo que anteriormente dijo que hay un músculo masticador y ahora en esta articulación temporomandibular nombró músculos masticatorios. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Dale. Es exactamente lo mismo. Los músculos masticadores o masticatorios son 4, ¿bien? Que son el macetero, el temporal, el pterigoideo interno medial y el pterigoideo externo lateral. Ahora, estos músculos, además a ellos, a las funciones de ellos, se les anexan los músculos que se llaman suprayoideos, algunos de ellos, porque participan en la elevación de la mandíbula, ¿bien? O sea, todos los músculos masticatorios son los que permiten la movilidad de la mandíbula inferior o maxilar inferior, ¿bien? Profe, les van entonces, Dale. Entonces, digo eso como le dije anteriormente y nombro los músculos masticadores, así como usted dijo. Sí, podés. Perfecto, así me quedó bien entonces. Claro, ahí lo podés mencionar re bien y no vas a tener o sea, te ubicás regionalmente y además le das función a la articulación temporomandibular. Es como un poco lo ideal, bien poder, digamos, ubicarte regionalmente en una zona anatómica para después hablar más específicamente del contenido. Está pero muy bien. O sea, excelente. Muy bien. Si ustedes ven estos 4 músculos, acá lo tienen. Uno de ellos es este, que es dicen que es el más fuerte de toda nuestra economía. En realidad es uno de los más potentes, porque es uno de los que más ejercitamos. No es el mayor tamaño es el cuádriceps, pero este músculo es muy, muy potente, es el macetero. El macetero lo que hace es tapizar por fuera la rama ascendente de la mandíbula y el góniono ángulo de la mandíbula posterior. Es el músculo que está ubicado por detrás de de la mandíbula, o sea, por fuera de la rama ascendente, y se extiende desde el zigoma, desde la apófisis zigomática y el malar hacia arriba, ahí se inserta, y hacia abajo en el ángulo ogonion de la mandíbula. Es un músculo prácticamente cuadradito y tiene distintos tipos como de fibras, oblicuas y verticales, pero lo más importante es que sepan que está lateral a la articulación temporomandibular y va desde, digamos, el zigoma y el malar al ángulo inferior de la mandíbula. Bien, tiene movimientos de ascenso y de propulsión hacia adelante de la mandíbula, lo que genera. Después tenemos
Los músculos, profe, cuando te pueden llegar a preguntar, decir ¿Dónde se los insertan? Sí. músculos de la mejilla como músculos masticadores. No, porque los músculos de la mejilla no son músculos masticadores. Ah, Bien, porque me habían pedido así, que le diga lo de la mejilla, y yo me acuerdo que en el apunte tenía los masticadores y no los de las mejillas, entonces como que me quedé pensando si era eso lo que quería saber. claro, el músculo de la mejilla más importante es el detrusor bucinador y es un músculo que no es masticador. En realidad se extiende desde la comisura labial al maxilar superior y al maxilar inferior, pero la función que tiene es en realidad la apertura bucal. Si bien participa en los procesos, en la alimentación, en la succión fundamentalmente, y es muy importante en el niño, pero porque participa en la succión, no es un músculo masticador por sí, per se, ¿se entiende? Es un músculo facial o un músculo de la mímica, pero no es un músculo masticador. El músculo masticador es el músculo que eleva con fuerza, digamos, la mandíbula superior, la mandíbula inferior para generar de alguna manera el acto de la masticación, que es donde intervienen las piezas dentarias o el choque, por decirlo de alguna manera, de la arcada dentaria superior y la arcada dentaria inferior. ¿Bien? Entonces se puede decir que Perdón, el bucinador es un músculo de la expresión facial, ¿sí, verdad? Sí, es facial. Sí, exactamente. Es un músculo de la mímica o facial, exacto, porque tiene una inserción cutánea y una inserción ósea. La inserción cutánea es en las comisuras de los labios y la inserción ósea es en el maxilar superior y en el maxilar inferior. Es como se irradia en abanico desde cada comisura de los labios a los dos huesos. Bien, va desde la comisura de los labios al maxilar superior y al maxilar inferior. Bien por delante y bien superficial, cubierto solamente por tejido celular adiposo, la bola de Billat en los niños, en los que vieron que los nenes son bien cachetones, tienen mucha grasita, la famosa bolita de Billat y está en la profundidad. Cuando se pierde esa grasa importante que tienen las mejillas en los niños, en la persona de los niños fundamentalmente, es como que se adelgaza la cara y queda la piel, el tejido celular subcutáneo y el músculo cubierto por la aponeurosis, y lo más importante que tiene este músculo es que por él camina hasta que termina en la arcada dentaria superior el conducto de Stenón, como vamos a ver. Bien, ya lo vamos a ver y está bueno. Profe, Entonces, perdón que te corte. Sí. Quería preguntarte, en este momento en nutrición, ¿es importante saber los músculos de la mímica o los músculos faciales o solamente, o sea, a lo mejor conocerlos, pero no saber tanto inserción proximal, inserción distal? No, lo único que tenés que saber es esto que te dije, nada más. O sea, los músculos de la mímica que tenés que conocer ahora son el oclusor de los labios, obviamente, que tiene una forma de un anillo o un esfínter prácticamente, que es el que forma los labios, y el detrusor. Esos dos, porque participan en la succión y cierran y ocluyen la cavidad bucal y son fundamentales para crear como la presión necesaria para que el bolo alimenticio descienda. Bien, eso, nada más. Genial, profe. Después hay un montón de músculos, digamos, muchos, que no los tienen que saber ahora, que algunos de ellos lo van a ver bien en trabajo y tiempo libre por todo el aparato respiratorio, hay otros que lo ven en crecimiento y desarrollo que tienen que ver con el globo ocular, pero no es músculos de la mímica o un tema que sea de nutrición, o sea, ustedes tienen que tratar de ver con el detrusor y con el auricular de los labios, con eso les alcanza. Después, bueno, los risorios, los cigomáticos y todo eso que participan, digamos, ascendiendo o descendiendo la comisura de los labios, eso tiene que ver más bien con lo gestual, pero no es de nutrición, digamos. No, en nutrición solamente es detrusorio y auricular de los labios. Yo ahora se los voy a mostrar y van a ver que es fácil, ¿bien? No es para nada difícil. Dale, profe, gracias. No, de nada. Si seguimos sobre los músculos que actúan, que no son para nada complicados, sobre la masticación tenemos al temporal. El temporal se inserta en toda la fosa temporal. ¿Se acuerdan? La fosa temporal estaba en la escama del temporal, que sería en la cara externa del cráneo,
¿sí? Básicamente ahí donde ven insertándose en toda la fosa del temporal, en unas líneas curvas que se llaman líneas curvas temporales, y después el músculo se dirige hacia adelante, un poquito hacia abajo, para terminar en la apófisis coronoides, que tiene, digamos, la rama, digamos, la mandíbula, la rama ascendente y la mandíbula, ¿bien? Ahí en esa ramita ascendente. Y está por dentro, si ustedes se fijan ahí, está por dentro del macetero. El macetero es el más externo. Cuando yo palpo los músculos, digamos, que acolchonan, por decirlo de alguna manera, la mandíbula, el más superficial es el macetero. Y yo veo solamente el tendón terminando digamos, la apófisis coronoides del temporal. Recuerden que está por dentro del macetero. Y hacia adentro de la mandíbula, o sea, por dentro de la mandíbula, tengo este grupo de músculos que son los dos pterigoides. Acuérdense que el pterigoide interno termina al mismo nivel que el macetero, pero por dentro. O sea, nace de la fosa pterigoidea, de las ramas de la pterigoides, y terminan por dentro en el ángulo de la mandíbula, pero por dentro. Tapiza por dentro, digamos, la rama ascendente de la mandíbula y el ángulo de la mandíbula, en tanto que el pterigoideo lateral o externo nace también de las apófisis pterigoides, de la cara inferior de la mayor del efenoides, tiene varias inserciones que no se las van a preguntar muy finamente, pero tiene un recorrido prácticamente horizontal o oblicuo y termina en el cuello del cóndilo. En el cuello del cóndilo. Esas son las inserciones que tienen que recordar. Todos estos músculos están, digamos, inervados por el nervio trigémino, o sea, el nervio trigémino, la rama maxilar inferior del trigémino. Miren, este sería el pterigoideo interno y este sería el pterigoideo externo. ¿Ven? El pterigo maxilar externo y el pterigo maxilar interno. El externo y el interno. Si yo miro esto, miren, esta es la base del cráneo. ¿Ven? La base del cráneo. Ese sería el temporal, esta es la parte de la base del cráneo, este es el agujero redondo mayor. Este músculo que tengo acá es el pterigoideo externo. Este que tengo acá es el pterigo maxilar interno. Este sería el temporal y este es el macetero. ¿Se entiende? Esos son los 4 músculos. Fíjense que desde afuera hacia adentro tengo macetero, temporal, pterigo maxilar externo o lateral y pterigo maxilar interno. Bien, macetero, temporal, pterigo maxilar o pterigoideo interno y pterigoideo externo y pterigoideo interno. Vienen que está cerca la línea media, el más interno de todos es este. Es el que desciende. Y este es el ángulo de la mandíbula. Por fuera está el macetero, por dentro está el pterigoideo interno. Entre los dos pterigoideos tengo una aponeurosis que se llama interpterigoidea. ¿Bien? Eso es importante. Porque esta aponeurosis interpterigoidea es una de los posibles ligamentos de la articulación temporomandibular. Y por esa aponeurosis, cuando llego a la parte posterior del cuello de la mandíbula, forma como un ojal, que se llama ojal retrocondilio, por donde pasa este vaso sanguíneo, que es la arteria maxilar interna. Esta región, chicos, es re importante. ¿Por qué? Porque a esta región, a este lugar que tienen acá, a este lugar, llega la arteria maxilar interna, que es la rama terminal de la carótida externa que irriga gran parte de las estructuras de la cavidad bucal. ¿Bien? Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Profe, Sí. una pregunta. ¿Dónde termina el pterigoideo externo? El externo, perdón, termina en el cuello del cóndilo, mira, acá. Cuello del cóndilo, ahí lo tenés. Gracias. Y el interno termina en el ángulo de la mandíbula y en la rama ascendente de la mandíbula por dentro, en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula y ángulo de la mandíbula. Profe, en el chat te están haciendo preguntas. ¿Alguien me las puede leer? Te preguntaron si decir que la ATM, o sea, la articulación temporomandibular, está formada por el cóndilo o apófisis condilar de la mandíbula más el cóndilo del temporal, donde entre ellos hay un meñisco bicóncavo y una cavidad glenoidea del temporal. Pregunta si está bien. Sí, está bien. En realidad vos te van a preguntar cuáles son las carillas articulares y vamos a decir que la carilla articular o el temporal expone un cóndilo y una cavidad glenoidea y el maxilar expone un cóndilo. Ambos se articulan
con una articulación y vos trazás bicondyle y demás, y que necesita una adaptación y hablas del menisco y demás. Sí, está bien lo que dijo el compañero que escribió, lo único que si cuando ustedes hablan de una articulación y la clasifican, decimos es una articulación diartrosis del género tanto, donde las superficies articulares se exponen. Hay una superficie articular que la expone el temporal, otra superficie articular que la expone el maxilar inferior, y habla de cada una de las superficies articulares. Y después hablamos, así, en esa secuencia sería, y después hablamos del menisco interarticular. No mencionen el menisco interarticular antes de la cavidad glenoidea. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Es como primero clasificamos que es una articulación móvil, después decimos cuáles son los músculos que te articulan, y después decimos qué superficies articulares tienen, y después decimos si necesita algún medio de articulación. Después hablamos de la cápsula articular, cuáles son sus ligamentos, y si tiene ligamentos activos como este. Ahora, mi pregunta es, ¿qué les interesa además de conocer todos los músculos que participan de todos estos? ¿Quién lo inerva? Porque lo inerva el trigémino nada más ni nada menos. El trigémino es uno de los pares craneales más importantes de cabeza y cuello. No solamente inerva, estructuras musculares, sino que también inerva da inervación parasimpática, da inervación sensitiva, colabora con la inervación, secretora, o sea, es enorme, ¿bien? Entonces, los músculos masticadores los inerva el trigémino, pero no todos los músculos que son supra e infraioideos, que algunos de ellos participan en la elevación de la mandíbula, los inerva el trigémino y sí los inerva el facial. Y todos los músculos faciales los inerva el facial. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué es importante recordar esto? Es para que tengan en cuenta lo siguiente. Todos los músculos de nuestra facie, excepto los masticadores, todos están inervados por el nervio facial, es decir, el detrusor, el auricular de los labios, el auricular del globo ocular, el piramidal, los risorios, los cigomáticos, el miotiforme, todos ellos, todos están inervados por el facial. Es una característica propia. Entonces, ustedes ¿por qué no tienen que estudiar y recordar a esto de los que los masticadores los inerva el trigémino? Porque nos da por pensar que, como está en la cara, todo lo motriz lo inerva el facial. Entonces, esa es la respuesta que damos. Entonces, no es tan así. Entonces, si es un acto reflejo, normalmente, ¿quién va a participar? ¿Quién le va a dar inervación? Porque en un acto reflejo va a participar toda la conducta que va a ser más bien involuntaria, pero la masticación es una conducta fundamentalmente voluntaria. ¿Se acuerdan que hay una UP donde habla de un niño que le quiere dar a su hermanita de comer una galletita? Y no puede. ¿Y por qué no puede? Y no puede porque tiene reflejos, aún todavía no tiene una actividad motriz voluntaria, no puede masticar, no puede accionar los músculos masticatorios. ¿Entienden eso? Es importante que lo tengan en Todavía cuenta. esos reflejos no se hicieron voluntarios por la falta de la mielinización del sistema nervioso. Claro, y después cuando mieliniza el sistema nervioso central, entonces ahí... Se hacen voluntarios y ella Exacto. comer cosas sólidas. Exactamente. Ahí está. Sí. Sí, le pregunto, ¿ven los tipos que usted estaba mencionando, el reflejo que tiene el bebé en el de succión, por ejemplo, o en el de búsqueda mayormente? Cuando en el de búsqueda se le toca la mejilla, que él es como que empieza a buscar hacia el costado, hacia donde va la dirección de los túmulos. Bueno, ¿eso está inervado por el facial? ¿Está inervado? No, está inervado el reflejo en la parte sensitiva por el trigémino, ¿bien? La parte sensitiva por el trigémino y la parte motriz está inervada por el facial. Porque la succión ¿de qué depende? De la oclusión de los labios y del músculo detrusor y de algunos músculos que forman parte de la lengua y del velo del paladar, ¿bien? Entonces, no solo participa el facial, sino también algunos músculos que están inervados por el glosofaringeo y por el neumogástrico. Cuando realiza la succión es el trigémino. No, la sensibilidad, o sea, cuando al niño vos le acercás la teta de la mamá o le acercás cualquier elemento que lo roce, tiene sensibilidad. ¿Sí? Sí. La sensibilidad de toda la cara, ¿de quién depende? ¿No?
La Sí, sí. sensibilidad del trigémino. Sí. Bien, entonces la vía aferente sería el trigémino y la vía eferente sería el facial para los músculos de la mímica, o sea, el detrusor, por ejemplo, que es el gran succionador y el oclusor de los labios, los inerva el facial. Y después algunos de los músculos del velo del paladar que también participan, los inerva el glosofaringio y el neumogástrico. ¿Bien? Por eso Perfecto. yo te diría que la vía aferente sería el trigémino y la vía para en la búsqueda hasta que encuentre el pezón, por ejemplo, sería el facial. El facial le da motricidad y el trigémino le da la sensibilidad. Ahora, ¿los músculos masticadores tienen suficiente voluntad para estar voluntarios y masticar? No. Entonces el trigémino no participaría inervando los músculos masticatorios en la succión. ¿Se entiende? Los masticadores no participan en la función de la succión. ¿Bien? Lo que yo les quise diferenciar es, como regionalmente está todo en el mismo lugar, es muy frecuente que ocurre normalmente en los exámenes cuando se les pregunta, bueno, ¿y quién es el responsable de dar la inervación motriz a los músculos que succionan? Y dicen facial, perfecto. Y los músculos masticadores, ¿quién los inerva? Y el facial. Vuelven a repetir, porque como están en la fascie, consideran que también es facial, y no, es el trigémino. Eso es como que un poco lo que les quería como aclarar, que les quedara bien claro, porque es una pregunta. Eso lo entendí. Como que si una estimulación, la sensibilidad usted dijo por el trigémino y la devolución por el facial. Sí, tal cual. Perfecto. Bien. Eso, así es, tal cual. Y recordad que cuando estamos hablando, además de la succión, estamos hablando de la deglución, donde si participa algún otro par craneal, participa también el glosofaringio y participa el neumogástrico, porque inervan los músculos del velo del paladar. Bien, claro. El velo del paladar se moviliza. ¿Se acuerdan de eso? Que el velo del paladar en una parte se moviliza y también se eleva la base de la lengua. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, para crear como una presión negativa más importante para que pueda avanzar el bolo alimenticio naturalmente. Entonces, bueno, por eso participan otros pares craneales. Ustedes acuérdense siempre que la mielinización es en sentido cefalocaudal y en el centro hacia la periferia. Entonces, los primeros núcleos, obviamente, en mielinizarse, o los primeros días en mielinizarse, los primeros en mielinizarse, es todo lo que es globos oculares, después parte de la cavidad bucal y después descenden. Ustedes acuérdense que el núcleo del trigémino y del facial son superiores con respecto al glosofaringio y al neumogástrico, y eso tiene como una incidencia, y es importante. Bien, por eso no pueden comer nada sólido los niños, ¿se entiende? O sea, es importante eso, ¿bien? Después, la parte periférica, que es bien la parte más motriz, que va, digamos, adquiriéndose con el paso del tiempo y que se requiere más tiempo, el que hasta que se haga voluntaria pasa. Digamos, no puede un niño masticar, digamos, cuando tiene 3 meses, pero porque no es solo porque no tiene dientes, como dicen ustedes a veces en los exámenes, sino que no tiene la madurez suficiente. Y hablan después de la mielinización. ¿Y por qué? En realidad porque no está mielinizado el nervio que da inervación a los músculos masticatorios, y los músculos masticatorios no tienen la fuerza ni la tonicidad suficiente, y eso se debe entrenar. Pero además de eso, no se puede voluntariamente ejercer el acto de la masticación. Bueno, un poco, esto lo abordamos para que les quede re claro. Profe, una pregunta. ¿El nervio miloioideo también inerva el músculo del suelo de la boca o no? Sí. ¿Y de quién es rama el miloioideo? El miloioideo, ¿de quién es rama? Hola, perdón. Hola, ¿se cortó, chicos? No. No, profe. Perdón, pues no lo estoy viendo. Sí, el miloioideo es un nervio que va al miloioideo, tal cual. Así es. Está bien. ¿Y es rama de quién? El miloioideo. Trigémino. Del trigémino. ¿De qué rama del trigémino? De la ramita 3, de la B3 o de la rama maxilar inferior.
El vientre posterior del digástrico y el estiloioideo son los únicos dos nervios, son los únicos dos músculos dentro de los supraioideos que están inervados por el facial y no por el trigémino. El resto están todos inervados por el trigémino. Es así como un dato para que se los tiro. Igual que el músculo peristalpilino externo y el músculo del martillo son los dos únicos músculos que inerva el trigémino y que no los inerva el facial, porque todos los músculos de oído los inerva el facial. Son algunos datos como interesantes, así como excepciones, digamos, que tenemos dentro de la anatomía, pero no se lo van a preguntar a eso. Lo que les van a preguntar ahora es, ¿cuál es el nervio de los músculos masticadores? Trigémino, rama maxilar inferior. ¿Cuál es la rama que inerva o cuál es el nervio que inerva todos los músculos faciales? El facial. ¿Cuáles son los que están involucrados en la succión? En primera instancia, el facial. Toda la carita del bebé, los labios, todos los receptores sensitivos los inerva el trigémino. ¿Bien? Eso separarlo bien y que les quede bien claro. Entonces, con eso pueden dar, digamos, respuestas concretas y correctas de manera fácil. Y acuérdense que la mandíbula queda tapizada por dentro y por fuera por grupos musculares, que son masticatorios, ¿bien? Y que por fuera está el macetero y el temporal, y por dentro están los dos pterigoideos, ¿bien? Y que el pterigoideo interno es como el que desciende un poco más, y el que llega hasta el ángulo de la mandíbula, y el pterigoideo externo queda un poco más arriba, ¿bien? Es el más horizontal y oblicuo. Es este. Este es el externo, y este es el interno, que también a veces se presta un poco a confusión. Bien, ahí estamos. Vamos a seguir con la clase. Ahí está. Bien. ¿Saben algo de los músculos supra o infraioideos? ¿Ustedes en algún momento los vieron? Sí, mencionaste los músculos que hacen parte del triángulo anterior del cuello, ¿no? ¿Participan en eso? Está bien. Hay un hueso que se llama ioides. Bien, ese hueso ioides está acá. Ese sí, que es como base de la lengua, creo. Claro, el ioides es un músculo, es un hueso, perdón, que se articula con alguien. No, con un músculo. No, no se articula Está con ningún suspendido, hueso. digamos, está suspendido en el cuello por los músculos. Claro. Exacto, está suspendido en el cuello por los músculos, no se articula con nadie, y si yo lo proyecto sobre la columna vertebral, está entre C3 y C4, depende del grado de ascenso o descenso que tenga, porque va a estar elevado o descendido, depende de, digamos, la acción de músculos, ya sea de la laringe, o bien de la faringe, o bien de la lengua. Este hueso, tiene una serie de músculos que se van a insertar por encima de él y otros que se van a insertar por debajo de él, que se llaman supraioideos e infraioideos. Dentro de los supraioideos hay uno que es muy importante, que es el miloioideo, que ahora lo vamos a ver, que se inserta en el cuerpo del hueso ioides, ahí, pero que en la cara inferior en la mandíbula inferior se inserta en toda la cara interna en la línea miloioidea, o sea, se inserta en toda la cara interna de la mandíbula. Se inserta aquí y aquí se va hasta el hueso ioides. Es ese que tengo ahí. ¿Bien? Ese que se ve ahí. Este es más superficial, ese es un músculo que se llama digástrico, ese que está ahí abajo. Es el vientre anterior del digástrico. Ese músculo miloioideo es el verdadero piso de la boca, porque es como un diafragma que se une con el del lado opuesto formando un rastre medial y se une completamente. Entonces, por encima de él hay otro músculo, que es el músculo genio-gloso y el genio-ioideo, son dos genio-gloso y genio-ioideo, y por debajo tenemos a un músculo que se llama músculo digástrico. El músculo digástrico se llama digástrico porque tiene dos cuerpos. Uno de esos nace a nivel del mentón, emite un tendón a ese nivel y sale otro grupo muscular y termina en la apófisis mastoides. Y desde la apófisis estiloides, que está acá escondida, hasta el ioides, tengo otro músculo que se llama estiloioide. Y ahí tengo todos los músculos que son supraioideos. ¿Cuáles son? El miloioideo, el digástrico, el estiloioideo y otro que se llama genioioideo. El genioioideo nace de la apófisis genio inferior de la mandíbula al ioides. No los tienen que saber ahora, no se los van a preguntar. Quiero que sepan que están entre el ioides y la mandíbula y la base del cráneo. Y lo que hacen es ascender el ioides y con ello la lengua.
Bien, y participan estos músculos en el proceso de la deglución y en parte colaboran en la masticación. ¿Por qué? Porque contribuyen a elevar en parte, de manera indirecta, la mandíbula. Pero lo que eleva fundamentalmente es al hueso hioide, y junto con el hioide es todo el aparato. Por debajo del hioides y cubriendo los elementos del cuello tengo otros músculos como son el homohioideo, que es este, el esternotiroideo, el esternocleidoioideo, el tiroioideo y el esternotiroideo. Esternotiroideo porque va desde el esternón hasta el esternoioideo, perdón, desde el esternón hasta el hioides, esternocleidoioideo porque va desde el esternón y la clavícula hasta el hioides, esternotiroideo porque va desde el esternón al cuerpo del tiroides, y después tengo este que es el homohioideo que va desde el omóplato al hioides. Esto lo vamos a ver más cuando veamos aparato respiratorio en trabajo y tiempo libre, pero sepan que hay un aparato muscular, digamos, por delante de la vía aérea y por delante de la vía digestiva, que forma parte, digamos, de los músculos anteriores y mediales del cuello y que son importantes, ¿bien? Porque los debemos conocer por las diferentes relaciones, nada más que por eso. Profe, ahí te preguntan si esos serían los músculos infrahioideos. Claro, los que mencioné recién son los infrahioideos y los que están arriba del hioide son los suprahioideos. Dentro de los suprahioideos está el milohioideo, o milohioideo, que es el piso de la boca, que es lo que a mí me interesa que se acuerden, básicamente. Y porque hay algunos músculos de los suprahioideos que son importantes para razonar sobre las relaciones de algunos elementos que van a llegar a la cavidad bucal, como algunos vasos, algunos nervios y demás. ¿Bien? Profe, entonces, por ejemplo, ¿el digástrico es suprahioideo o infra? Supra. Ah, ok. Supra, mira, este es el hioides y supra es todo lo que está arriba. Supra son estilohioideo, digástrico, milohioideo y genioioideo. ¿Bien? El digástrico en el piso de la boca parece como un refuerzo, sería, ¿no? Como claro, que no, es no un cumple. refuerzo. Exacto, no es un diafragma continuo. El que es un real Claro. diafragma que la sella completa es el milohioideo. Y después, por debajo del milohioideo, tengo al músculo digástrico y al genioioideo, que son como dos bandas que lo refuerzan, como dos tirantes que refuerzan. Y por encima del milohioideo tengo a el geniogloso. Profe, el Sí. hiogloso, que es el que desplaza la lengua hacia abajo, ¿también es suprahioideo? Claro, el suprahioideo, pero es un músculo de la lengua. El hiogloso va desde el hioides a la lengua, acá, así. Miren, en este dibujo, este es el milohioideo. ¿Ven? Este es el maxilar y este es el hioides. Este es el milohioideo. Por debajo tengo al digástrico y al genioioideo. Y por arriba tengo al geniogloso, ¿ven? Geniogloso, y tengo el hiogloso. El hiogloso va del hioides a la lengua. El geniogloso de la apófisis geni de la mandíbula a la lengua. El estilogloso de la apófisis estiloides a la lengua. ¿Se entiende? O sea, los músculos que van a la lengua tienen el nombre de las inserciones que tienen. Por eso no son tan complicados. ¿Bien? Profe, Sí. para corroborar de que esté bien. Sí, dime. Yo, con respecto al piso de la boca, bueno, como lo digo, es que tiene como dos sectores, por así decirlo, uno más superior y uno más inferior, que en el sector podemos encontrar el músculo, milohioideo, que es el más importante, y después el genioioideo también. Y que en el sector más inferior encontramos el digástrico. Está bien. ¿Está bien como así? Sí, está bien, perfecto. Está muy bien. Y todos esos músculos, digamos, suprahioideos, nos acordamos que el vientre posterior del digástrico, estos dos, el vientre posterior del digástrico y el estilohioideo, los inerva el facial, y que todo el resto de los suprahioideos, que no son de la lengua, los suprahioideos los inerva el trigémino. No se lo van a preguntar, porque es muy fino eso. No hay tanta maldad, no se preocupen.
No se preocupen. Perdón, profe, ¿los infraioideos están inervados entonces por el facial? No, los infraioideos están inervados, algunos de ellos, por ramas del plexo cervical superficial. Y por la rama del hipogloso mayor con el plexo cervical superficial. Los supraioideos son el problema, porque la mitad, algunos están inervados por el facial y otros por el trigémino. Genial, gracias. De nada. Y estos sí son los músculos de la mímica. ¿Cuáles son los que ustedes tienen que conocer? El detrusor o bucinador, que es ese, ¿ven? Que va a la mandíbula superior e inferior y de allí a los labios, y el auricular de los labios. O sea, ese que tengo ahí y ese. No me anda bien el cursor porque tengo un mouse más o menos, ese. ¿Entiende? Esos músculos, ese es el auricular de los labios. Y este que tengo acá es el detrusor. ¿Ven que ahí está la parótida y tengo el conducto de Stenon? Esto que está por fuera, este es el macetero. ¿Se entiende, no? Este es el macetero. ¿Se entienden a esto? Sí. Estos son los risorios, el superior, el inferior, el cigomático. Pero es fácil, ¿no? Este es el virtiforme, no son tan difíciles. Pero estos no tienen que saberse las inserciones, en realidad tienen que recordar que los músculos faciales tienen inserciones. Tienen una inserción ósea, tiene una inserción cutánea, por eso se llaman de la mímica, porque en algún momento se insertan en la piel, y y todos comparten la misma inervación, que todos están inervados por el facial. Bien, eso es lo que tienen que recordar. El detrusor y el auricular de los labios son los que tienen que recordar por ahora, que participan, digamos, acá tienen el detrusor, ¿ven? Ese es el detrusor, el auricular de los labios, que es ese, son los dos que participan en, digamos, la succión. Después acá tienen el macetero, y por dentro del macetero ahí tienen el temporal, y por dentro tienen los pterigoides, que acá, bueno, no lo puedo ver bien, y están seccionados. ¿Ven? Pero ven, se dan cuenta que están bien por detrás. ¿Ven? Bien por detrás y bien superficiales. Están por fuera de la mandíbula, y los pterigoides internos, o los pterigomaxilares internos, o sea, los laterales y los internos, o los externos e internos, son bien posteriores, y están tapizados, no se ven, obviamente, se ven tapizados completamente por mucosa, pero ya no forman prácticamente parte de la cavidad bucal propiamente dicha, ¿no? Ahí no lo vamos a tener, por eso no se preocupa. Profe, antes de que sigan, hay dos preguntas en el chat, se las leo para que las puedan ver. A ver, dale. Dice, ¿está bueno decir que el músculo digástrico eleva el hueso hioides durante la dilución y ayuda a mantener la boca abierta? Sí. Y la otra dice, ya que el digástrico, el miloioideo y el genioioideo forman el piso de la boca, ¿se puede decir que son auxiliares en el proceso de la masticación? Sí. Sí. Son auxiliares, exactamente. Están muy bien planteadas, son auxiliares. Son auxiliares porque elevan el dioides, y al elevar el dioides, se elevan, cuando se elevan, digamos, y la lengua se eleva el dioides, y ellos son colaboradores. Colaboran o son auxiliares, tal cual. Está muy bien. Está perfecta la palabra auxiliar. Es justa. Miren, acá tenemos la mandíbula vista desde abajo, y ahí tengo el dioides. Y este que tapiza toda la cavidad, el piso, este es el miloioideo. ¿Se dan cuenta? Y ahí tengo el miloioideo. ¿Lo ven al miloioideo? Por fuera del miloioideo, el digástrico, y el estiloioideo, digástrico y estiloioideo, por fuera. ¿Se dan cuenta? Son los músculos supraioideos, forman parte del piso de la boca. El más importante es el miloioideo. Ahí tienen el estiloioideo y el digástrico, con los dos cuerpos, el cuerpo posterior y el cuerpo anterior. Bien, ¿les quedó más o menos claro? Esto es como re importante que se acuerden. Sí. ¿Saben por qué es importante? Porque cuando veamos la glándula sublingual está arriba del miloioideo, y la glándula submaxilar debajo del miloioideo. ¿Se entiende? Y en la parótida, por detrás del macetero, por detrás del pterigoideo, por delante del esternocleidomastoideo. Es como que esto, ubicarse en esto, les resirve para poder trazar las cosas básicas. Y acá está lo que dice el compañero, que son los famosos triángulos de los infraioideos. Y miren, acá tienen el dioides,
Ahí tienen el miloioideo, ahí tienen el digástrico y ahí tienen el estiloioideo. ¿Bien? Y acá tengo al esternocleidoioideo, esternoioideo, esternocleidoioideo. No tengo el esternotiroideo, no lo tengo. Ah, sí, acá. El esternotiroideo y el tiroideo. Y ese es el homoioideo. Homoioideo, tiroideo, esternocleidotiroideo y esternocleidoioideo. No importa, no se lo vamos a tomar ahora, es como un trabalengua. Hay que concentrarse y trazarlo, nada más. Después lo vamos a ver mejor en trabajo y tiempo libre. Lo más importante que nos interesa es esto. Miren, por debajo del miloioideo tengo a la submaxilar. Por detrás de la rama ascendente de la mandíbula, que tiene por fuera el macetero, por dentro los pterigoides, que está la parótida. ¿Se entiende cómo esa es la idea? Sí, pero puede ser que el miloioideo le hace como un tabique a la glándula submaxilar. Sí, sí, señorita. Sí. Le hace un tabique que la separa de la sublingual. Sí. Claro, sí. Exacto. Sí, tal cual. Bueno, esto es un poco lo mismo. Este es el músculo esternocleidomastoideo, que es muy importante, que está seccionado, que es el músculo más superficial del cuello. Es un poco para establecer que todos los músculos que son infraioideos, que están ahí tapizados con esa aponeurosis roja, forman parte de la aponeurosis cervical media, y que por fuera hay una aponeurosis superficial, que es la que está en amarilla, que va de esternocleidomastoideo a esternocleidomastoideo, pasando por delante de todos los infraioideos. Es como que los infraioideos tienen su propia aponeurosis y por fuera está cubierto por otra aponeurosis, que es la superficial, que va de un esternocleidomastoideo al otro esternocleidomastoideo. ¿Se entiende? Ahí están las aponeurosis, ¿ven? Ahí tienen el ioides, si inserta hacia arriba las aponeurosis en el ioides, ahí tienen el miloioideo, ¿bien? Maxilar inferior, el maxilar superior, el paladar duro, y hacia atrás el velo del paladar. Y atrás tiene la laringe. La laringe se suspende, es un conjunto de cartílagos que forman un tubo aéreo que se fija en el ioides hacia arriba y asciende y desciende en compás o acompañando al ioides. Bien, hasta ahí. ¿Alguna duda? Profe, una consulta. Sí. ¿Usted me podría, por favor, repetir los músculos que intervienen en la extrusión? Los músculos que intervienen, en la detrusión interviene la base de la lengua, intervienen los músculos del velo y de los músculos del velo del paladar. ¿No quisiste decir de la succión? Porque la profe estaba hablando de lo que era el bucinador y lo orbicular de los labios. No, extrusión. Es que a mí me preguntan en una mesa los músculos que intervienen en la extrusión, porque era uno de los... Son los músculos del velo del paladar y los músculos de la lengua, porque para hacer eso necesitas que la base de la lengua se eleve, bien, necesitas el movimiento de la lengua y los movimientos del velo del paladar. Y antes de eso, la succión para que participen los músculos faciales. O sea, es como en conjunto. Igual, en el mismo momento que se está succionando, se está produciendo todos los reflejos todos juntos de manera simultánea. No es que primero es la succión, después se está produciendo constantemente todo. O sea, es sinérgica la actividad. Entonces, es como que es difícil separar la acción de los músculos de la lengua, de los del velo del paladar, de los digamos, faciales y los masticadores, ¿se entiende? O sea, los masticadores ya sabemos que no, cuando hay una actividad refleja. Pero yo te diría que si a vos te preguntan los músculos de la extrusión, ¿cuáles son? Diría que participan los músculos de la lengua y los músculos del velo del paladar. Entonces, tenés que mencionar cuáles son y máxima y fundamentalmente, además de cuáles son, cómo están inervados. Tenés que hablar de los petroestafilinos, tenés que hablar del palatogloso, del faringogloso, del músculo de la úvula, esos músculos, el estilogloso, el estilofaringeo. Entonces, el grupo de músculos todos participan. O sea, no es tan sencillo aislarlos porque actúan de manera sinérgica. ¿Se entiende? Porque vos necesitas crear como la presión negativa por detrás del bolo
y tenés que y aumentar la presión por detrás del bolo y disminuir la presión por delante del bolo para que pueda avanzar el bolo, para que pueda avanzar el alimento. Entonces actúan en conjunto todos, o sea, el que te permite el paso del alimento como el que te está creando la presión por detrás del alimento. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, todo el aparato de la cavidad bucal muscular participa. No es tan fácil aclarar. Lo que quisieron quizás hacer razonar es en función de el nivel de mineralización y de inervación de los músculos, porque no es tan importante poder individualizar los músculos que participan del velo del paladar o los de la lengua, sino que lo más importante es saber quién los inerva, para saber el nivel de mineralización que vos necesitas, para saber si vos podés cumplir con esa función o no, o hasta cuándo va a estar presente ese reflejo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso es como un poco lo más importante. O capaz que para que te haya preguntado eso, capaz que haya algo que no dijiste antes que era importante y fueron algo más fino. Pero en la normalidad, los músculos del velo del paladar, de manera independiente, individual y uno por uno, es muy frecuente que se pregunten. Por lo menos en mi caso. Profe, una consulta. ¿La acción y la inserción de los músculos de la lengua tenemos que saberla? Muy básico. Muy básica. Muy básica. ¿Cuáles son? El nombre del músculo de la lengua te dice de dónde a dónde van, y lo más importante es la inervación. Porque la realidad es que, de acuerdo a donde están ubicados en la lengua, no es tan difícil darte cuenta qué es lo que va a hacer o no. Por ejemplo, si es un músculo que se inserta en el hioides, en general son todos músculos que van a ser retractores de la lengua. Aquellos músculos como, por ejemplo, que se insertan en el septum lingual, generalmente la van a alargar a la lengua. Aquellos músculos que van a la lengua y que se insertan en la base del cráneo o en la faringe o en el velo del paladar, la van a elevar a la lengua, achicando el humo de las fauces. Es como que se tienen que fijar cuál es el origen o cuál es la inserción proximal antes de llegar a la lengua para ver la función que tiene. Pero les vuelvo a repetir, yo creo que es mucho más importante en términos anatómicos que recuerden que la lengua está inervada motrizmente por el nervio hipogloso mayor o duodécimo par craneal, porque es la manera en que ustedes la van a evaluar el día de mañana. O sea, a ustedes no hay manera de poder, digamos, ver cuál es la acción de los músculos de manera individual, uno por uno, y toda la lengua o funciona o no funciona por el hipogloso, ¿se entiende? O sea, toda la lengua está inervada por el mismo par craneal. Entonces, no es que la mitad de los músculos de la lengua va a dejar de funcionar y la otra mitad no, nunca va a pasar eso, ¿se entiende? O sea, puede haber una lesión, digamos, que sea central y que afecte la mitad de la cara. Entonces hay una parte de la mitad de la lengua que va a estar, digamos, hipotónica y la otra hipertónica, y eso se puede ver perfectamente, pero no hay una mitad de la lengua donde en una mitad funcionan algunos músculos y otros no. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, si ustedes conocen los nombres de los músculos y de acuerdo con el nombre de los músculos donde se inserta y ustedes lo ubican, es fácil, ustedes se ubican regionalmente, que está por arriba, que está por debajo de la lengua, se dan cuenta que todas las inserciones musculares, digamos, que van de un músculo que va a la lengua, que es inferior a ella, obviamente que le va a provocar el descenso y la retracción de la lengua. Aquellas que están por encima y por detrás, el ascenso y la retracción de la lengua. Y todos los que se insertan en el septum lingual y que son más bien fibras transversales, van a producir el alargamiento de la lengua. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Sí. Escucha, los músculos de la lengua, ¿se podrían clasificar como longitudinal superior, inferior, transverso y oblicuo? Y desde ahí partir de que la lengua se divide en 2/3, que es un posterior y un anterior. Sí, si no me equivoco, el posterior que está inervado por el hipogloso, ¿puede ser? No, esa es la sensación motriz, perdón, y que tiene 3 tipos, la sensación motriz, sensitiva y sensorial. Y ahí clasificar las inervaciones. No. Como usted dijo, No. La inervación motriz está en toda la lengua, la base de la lengua, toda la lengua está inervada por el hipogloso mayor.
Solo por el Esa la hipogloso entendí. mayor. La parte anterior, los 2 tercios anteriores del tercio posterior están separadas de la inervación sensitiva y sensorial. Claro, La a eso es motriz lo que es iba. siempre lo mismo. Sí, la podés dividir, Está obvio. perfecto. Ahí, Entonces, fíjate cuando porque hablas, perdón que te interrumpo, fíjate cuando hablas, porque recién dijiste sensibilidad motriz, por las dudas. Acuérdate que es una modalidad, es el tipo de inervación es modalidad sensitiva o modalidad sensorial. No se olviden de eso. ¿Bien? Entonces vos tenés modalidad motriz, que no lo dividimos. ¿Bien? Tenés una modalidad sensitiva, que sí la dividimos, y una modalidad sensorial, que sí la dividimos. Ahora, hay un grupito de músculos que vienen del velo del paladar y de la faringe, que además tienen inervación del glosofaringeo. O sea, la parte que la lengua se eleva, la parte que de la elevación de la lengua, como el estilo faringeo, por ejemplo, algunas miran del estilo gloso y el estilo faringeo, que llegan hasta la lengua, alguna partecita está inervada por el glosofaringeo. Algunas fibritas del glosofaringeo le llegan a la parte motriz de la lengua, pero son mínimas. En general, la lengua está inervada por el hipogloso mayor. Es lo que van a ver el área que viene en semiología de cavidad bucal. ¿Bien? Entonces, profe, podemos decir que la lengua motora está inervada motoramente por el glosofaringeo en menor proporción y por el hipogloso. Decimos por el hipogloso mayor. Y te preguntan, solo por el hipogloso mayor, y te preguntan, ¿y hay algún otro par craneal que podría intervenir? Entonces vos decís, bueno, podría ser el glosofaringeo, dado que hay algunos músculos de la faringe y del velo del paladar que se extienden a través de algunas fibras hasta la base de la lengua y forman parte de ella. Esa sería lo ideal. Profe, ¿el vago también puede estar inervado motoramente? O sea, ¿puede inervar motoramente la lengua? No, inerva el velo del paladar. Profe, yo tenía entendido que sensitivo era el lingual, digamos por delante de la B lingual, el lingual, glosofaringeo y vago. Y después tenemos el sensorial, que es el facial, el glosofaringeo y el vago. Está bien. Perfecto. Profe, yo tenía como que el palato gloso estaba inervado por el vago. Claro, y llega al palato gloso porque es del velo del paladar, pero mínimamente. El palato gloso, más que por el vago, está inervado por el glosofaringeo. Bueno, está, gracias. Profe, en sí, ¿se podría decir la introducción? Me tengo que aprender bien los músculos, digamos, del paladar y de la lengua, pero se podría nombrar los músculos del paladar, de la lengua y luego el paladar superior, ¿verdad? Del paladar, sí, el paladar. Y después nombrar que se encuentra inervado, bueno, motrizmente por el hipogloso mayor. Y dividir que sensitiva y sensorialmente, como usted dijo, la modalidad, y ahí nombrar las inervaciones y nada más, como una mención. Lo podés hacer, pero después te van a preguntar algo más posiblemente, ¿entendés? Pero sí podés. ¿Como qué, por ejemplo, profe? ¿Usted? ¿Como qué, por ejemplo, podría ser? No, yo no te voy a preguntar nada más. Yo no pregunto, la verdad, yo no pregunto ni los músculos de la lengua ni los músculos del velo del paladar. Me interesa más que interpreten. ¿Quién los inerva? Para que ustedes, para ver qué hacen ellos, o sea, qué hace la lengua, o sea, cómo interviene la lengua, qué tipo de músculos tiene, pero yo normalmente no pregunto eso, me prefiero que me digan más en general, y que es como muy particular, pero es porque yo soy tutora y en general tomamos cosas más integrativas. Si yo tuviese que preguntarte en un examen de anatomía, más de anatomía, yo te preguntaría cuáles son los músculos de la lengua y te preguntaría de los músculos de la lengua, por ejemplo, los que van a la lengua definitivamente, pero que no llegan de órganos vecinos. O sea, te preguntaría el lingual superior, el inferior, el iogloso, el geniogloso, esos, los más groseros, los que vos forman parte del cuerpo de la lengua, que son los que más actividad tienen. Después, el palatogloso, el faringogloso, esos, ¿no? Son completamente accesorios, o sea, no son potentes, no son músculos
que sí o sí accionan sobre la función de la lengua, que permitan la articulación de la palabra, que permitan la modulación digamos, de la consonancia y demás. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Pero yo particularmente, no creo que nadie, porque yo la haya tomado, yo cuando tomo examen y tomo esta UP, lo que yo pregunto en general es la ubicación de las glándulas salivales, porque sabiendo la ubicación de las glándulas salivales, y si me dan algún punto de referencia importante digamos, en las diferentes estructuras musculares, me doy cuenta que entienden dónde está la maxilar, dónde está la sublingual, dónde está la parótida, y la van a poder palpar, y van a poder interpretar qué es lo que pasa semiológicamente. O sea, si abrís la boca y ves la lengua y qué características tiene la lengua y las arcadas dentarias y todo, y vos me lo podés contar. ¿Qué pasó? Me parece que se cortó. Sí, se cortó. Me parece como que abandonó la llamada, no sé. Algo me dice O que la capaz que profesora sí. está hablando. Hay que avisar al grupo. Se está reuniendo. Ah, se cumplieron la... Bueno, tener que abrir otro. ¿Será que se pierde esa grabación o no? ¿Qué? ¿Será que se va a perder la grabación? ¿Por qué está grabando, no? Creo que la grabación no se suspende porque no está grabando ella, sino el chico del Claro, ALDE. claro. Creo que eso Sí. Perdón, chicos, se me apagó la computadora a mí y se me fue. Me quedé hablando sola. Perdón. ¿En qué estábamos? Estábamos en los músculos. Bueno, ¿hasta acá alguna otra duda tienen? No, profe. ¿No? Bueno, ¿qué les gusta? Se nos hizo 1 hora y media hablando de los músculos del piso de la boca. Escuchen, ¿qué quieren ver de cavidad bucal urgente hoy que les parezca que es importante? Y después la seguimos en la próxima clase. Para mí, profe, yo quería preguntar, eso que los músculos ya me sacó la duda, los dientes, ¿los tenemos que estudiar, por ejemplo, cómo son, qué formas tienen, las cúspides, por ejemplo, qué diferencia entre incisivo y muela o molar, por ejemplo? Sí, o sea, tienen que sería saber. ¿la corona, el hueso y la raíz? ¿O el esmalte, la dentina y el cemento? Partes del diente. Miren, si te toma un profe de histología, te va a preguntar toda la composición histológica muy bien de la pieza dentaria. Bien, así que histología de dientes te tienen que saber mejor que nada. Y anatómicamente te vamos a preguntar el número de dientes. Te vamos a preguntar cuántos hay de cada uno, de los incisivos, de los caninos, de los premolares, de los molares, de una persona adulta. Después, si te sabes la erupción y lo demás, los dientes permanentes, los dientes transitorios y demás, mucho mejor. Pero en un adulto, ¿cómo es la corona de cada uno en cuanto al número de cúspides y la forma que tienen, las caras que tiene y la cantidad de raíces que tienen? Esa es una pregunta. Profe, y en las cúspides y cara, ¿cómo serían? Porque ese no me queda claro todavía. O sea, lo sé, pero me gustaría escucharlo de usted, ¿cómo usted lo diría? La corona y la cúspide. O sea, tiene 3 cúspides, 4 cúspides. Si vos me preguntás, por ejemplo, un incisivo tiene una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior convexa o ligeramente convexa, la cara posterior cóncava. Y un borde cortante. Bien, eso. Y 2 caras laterales que se relacionan, o 2 bordes laterales que se relacionan con los incisivos adyacentes. Si tienes que hablar de un premolar, por ejemplo, o de un molar, por ejemplo, el molar que tiene todas las cúspides, tiene caras, todas las caras, o sea, la cara medial, o sea, la que mira hacia la cavidad bucal, como la que mira externa hacia, digamos, la mejilla, son convexas. ¿Bien? La cara
digamos que de la cara inferior o la cara superior, digamos la cara donde tiene las cúspides, tiene como tiene surcos que la dividen en 4 partes que corresponden a 4 cúspides diferentes, si hablamos del molar. Entonces tenés, en cada uno de los molares, vos tenés una cara anterior y una cara posterior que se relaciona con el molar o premolar que está por delante y por detrás. Una cara interna y otra cara externa, que va a depender del el que se relaciona con la mejilla, con la cara interna de la cavidad bucal, que son convexas, y la región de la cúspide, que es la porción cortante, la que muele, tiene, digamos, 2 surcos en forma de, digamos, de cruz, con cúspides, que son, digamos, prominencias cortantes importantes, cúspides, su nombre lo dice, ¿bien? Entonces, tiene forma de cruz. Los premolares tienen 2 cúspides, los molares tienen 4 cúspides. Profe, y si yo nombro solamente que tiene cara posterior, anterior, así como también laterales, sin mencionar las relaciones, ¿está bien? Y nombro las cúspides y la función que tiene, por ejemplo. Sí, está bien. Yo lo estoy comentando como para que vos lo puedas interpretar. Claro, porque vi que usted dijo que el incisivo tiene una parte como convexa y cóncava. ¿Eso sí o sí tengo que mencionar o solamente puedo decir, bueno, vos me preguntaste como yo lo diría, y yo soy anatomista y describo, entonces yo lo diría así ahora. Si vos me decís, perfecto, los incisivos son 4, 2 mediales y 2 laterales, tienen un borde cortante, tiene una corona, cuyo borde es cortante, pero su función es cortar, ya está, con eso alcanza. O sea que usted, de la manera en que yo le dije recién, ¿usted me lo tomaría como bien? O sea, como que está perfecto. Sí, está bien. Está bien, eso está bien. Profe, una consulta. Yo podría decir que los músculos digástricos permiten el descenso de la mandíbula y los músculos mastigatorios y los miloideos y la elevación de la mandíbula. El miloioideo el miloioideo no hace la elevación de la mandíbula, la desciende. El miloioideo. El bigástrico y el estiloioideo posiblemente contribuyan, como elevan el ioides, posiblemente eleven todo el aparato y elevan la mandíbula también, pero de manera indirecta. Gracias. ¿Entendés? Profe, sí. Sobre las glándulas anexas de la cavidad bucal, ¿qué es lo más importante de mencionar? Glándulas anexas de la cavidad bucal, primero, ¿cuáles son las glándulas? ¿Dónde se ubican? Y las relaciones más importantes que tengan con músculos y con vasos y nervios. Por ejemplo, si vos hablás de la parótida, te pongo un ejemplo, hablás de la parótida, tenés que saber dónde está ubicada la celda parotidia y qué elementos la atraviesan. Y los conductos excretores. En este caso, la parótida no podés dejar de decir que está atravesada por el facial, que está atravesada por, la carótida externa y la vena yugular externa. ¿Bien? Eso es imposible, no te lo podés olvidar, eso es como algo muy, anatómicamente muy, muy, muy importante. Como que es importantísimo, no nos podemos olvidar de eso. Y después tenés, la glándula submandibular, que está, en relación con la arteria facial, y tenemos el nervio lingual y la arteria lingual, que está en relación con la glándula sublingual y el nervio hipoglóso mayor. La glándula sublingual se relaciona con la arteria, con el nervio y con el nervio hipoglóso mayor. Sí, el viernes a las 10 a.m. la clase con la profe. ¿Vamos a tocar las glándulas, profe? ¿Las glándulas salivales? Las glándulas salivales, sí, porque no podemos hablar de glándulas salivales. Me quedó corta, me van a echar en 2 minutos de acá. En cualquier momento vienen a echarme de la facu. No, escuchen, hagamos esto. Como les queda las glándulas salivales, yo primero quiero saber, ¿ustedes entendieron? Ahora les contesto. Todo. ¿Ustedes entendieron bien? A mí me interesa que ustedes hayan entendido bien la parte, estructural de la cavidad bucal para ir metiéndole más cosas en la próxima clase. Si tenemos que anexar una más en estos días, no hay problema. Yo lo tengo medio complicado el miércoles, pero podemos agregar alguna clase, no hay problema. Hacemos un día a la nochecita, otro, y no hay problema. Yo no tendría problema. Mi clase de consulta es en la sala de lectura del museo,
y son a las 13 horas los días viernes, ¿bien? 13 horas el día viernes. Y si todo lo que necesiten de anatomía me pueden escribir, no hay ningún problema. Yo le quería, antes, Profe, no... Sí. Discúlpame, ¿a las 13 o a las 10? En la programación dice que a 13. las 10. 13. Ah, bien, vale, gracias. 13 horas. Yo actualmente estoy cumpliendo funciones en Secretaría de Políticas Estudiantiles. Yo estoy en una oficina de la facultad todavía. Entonces, a las 10 de la mañana, en general, la Secretaría de Políticas Estudiantiles está llena de gente. Yo no me puedo ir, ¿se entiende? Porque están con problemas. O sea, estamos solucionando algunos otros problemas. Entonces, es como que con alguna excepcionalidad por ahí puedo poner algo y no tengo problema en responder algo. Pero yo cuando dejo al mediodía un rato en la Secretaría Estudiantil, me voy al museo y hacemos clases de consulta. Yo los espero ahí, si somos muchos, nos vamos a algún aula. La semana pasada, por ejemplo, no porque hubo paro, pero la anterior nos fuimos a la oficina que está en el hall del museo y estuvimos charlando bastante largo y tendido sobre algún... Profe, ¿y su clase por mí? ¿Usted no las puede temas dar, de digamos, segundo y de mañana? primer año con los chicos y de viernes. La clase por mí, ¿usted no nos puede dar una mañana o pasado, digamos? Mañana tengo sí, miren, el miércoles hay una para ustedes, de ahora, que la continuamos a esa, el miércoles, no hay problema. Sí. Pero yo mañana en la tarde... Última, lo de glándulas, lo podemos llegar a hablar ahí. Sí, si lo queda hablamos, es poquito lo que queda. Lo más importante es que ustedes entiendan lo estructural. Lo de glándula y lo de lengua lo vemos en los primeros minutos de la próxima clase, que estuvo digestivo, que no es tan complicado y es más sencillo. Lo más difícil, no, lo más importante era lo de los músculos y eso que genera mucha duda siempre, pero lo otro lo podemos ver en la próxima clase. Sí, lo vemos en la próxima clase, en el inicio de la próxima clase. Yo este miércoles doy clase, tenemos una serie de laboratorios para segundo año. ¿Ustedes cuándo tienen el examen? El miércoles. El miércoles de la próxima clase. El miércoles. No, el miércoles ahora, pasado mañana vamos a tenerlo. ¿El final o el parcial? Pregunta, profe. Claro, el parcial o el... Ah, no, el 15. ¿El 5 no es? Ah, no, perdón. Ah, bueno, por eso. Espere, el 5, el 5. La mesa de nutrición empieza el 5. Ah, bueno, por eso es que tenemos re tiempo todavía para terminar un montón de clases más. Sí, lo vamos a ver, no hay problema. Después le pedimos a Octavio que nos arme otro... Si nos queda algo, le pedimos a Octavio que nos abre otro Meet. Y si quieren ir antes de ir a rendir y vemos algún preparado, vemos lo preparado para que terminen de sacar las dudas. En el museo vamos, nos juntamos un día a la tarde o en alguna clase de consulta y miramos alguno preparado para que no le queden dudas de todo esto de la cavidad bucal y lo puedan ver. Uy, profe, perfecto. O lo que necesiten. Preparado, sale genial. Muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Sería genial, muchas gracias. Profe, para un segundo. todo. ¿La próxima clase es miércoles o jueves? El miércoles, chicos, creo. Ahora le preguntamos pero a Octavio, pero creo que el miércoles a las 18, si no me equivoco. Y la próxima semana, que el lunes, en la próxima semana, el lunes es feriado, la hacemos el martes. Gracias, profe. Listo, No, profe, ustedes, gracias. chicos, no, ustedes. Chao. Hasta luego, chicos. Profe, a mí me quedó una duda. Dime. Es como que quedé al principio, no te quería interrumpir. La inserción del temporal. Sé que va por fuera de la mandíbula, pero ¿cómo sería más o menos? Es en la apófisis coronoides. O Listo, sea, gracias. viste en la rama ascendente de la mandíbula, esa ramita que hace, viste, tenés la rama ascendente que va con el cóndilo y tenés otra, tenés como dos cosas, el cóndilo y como la rama ascendente. No sé si me están viendo ahí. Sí. Bueno, la apófisis coronoides ahí se inserta, en la apófisis coronoides. Ahí se Gracias. inserta en la apófisis coronoides de la mandíbula. Sí, gracias.
Profe, perdón que te molesto. Sí, dame, Mira, decime, Ricardo. en la próxima clase, ¿será que vos podrías hablar un poquito sobre la inervación de las glándulas salivales? Porque viste que hace un lío, porque viste que tiene una rama poco granar que viene del trigémino y peso granar del facial, y los libros dejan todo muy confuso. Me lo recordás, porque hoy tenían tantas dudas que se me extendió la clase. Por eso se me extendió más, pero lo iba a hablar hoy a eso, pero se me extendió porque sacar cuenta. Poco más una clase consulta. Pero me lo porque recordás. se hace un lío, es que los libros se encuentran de distinta manera. Justamente por No hay eso, porque a problema. veces hay un libro que habla que el facial, que sería el glosofaringeo, después hay libros que habla que es el trigémino, que va a inervar la glándula. Yo creo que sea por esto, porque tiene una rama postganglionar del trigémino, una rama preganglionar del facial, y medio que se hace un lío para entender cuál nervio que va a inervar las glándulas salivales. Sí, se hace lío. Se hace lío. No te hagas problema que yo se los voy a explicar el miércoles. El miércoles nos vemos a las 18 horas de nuevo y yo se los explico. Quédense tranquilos. No hay problema. Gracias. Te agradezco, No, profe. Muchas gracias. A Nos ustedes. vemos. Chao. Nos vemos.